amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy. Haya siempre esa pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras, porque es más que palabras, porque es más que palabras, y es más que una canción. El Señor, más que palabras, más que una canción, más que una oración, nuestra vida en Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Los niños pasarán al culto infantil mientras nosotros seguimos acá. Y quiero pedirles por favor que abran sus Biblias en Romanos capítulo 12 para dar lectura a los versículos que van del 1 al 4. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 4. Mantengan allí la porción donde basaremos este mensaje. Hoy finalizamos con este mensaje una serie que comenzamos en torno a los dones espirituales. Iniciamos una serie con relación a los dones espirituales y Dios nos ha bendecido mucho con este tema en el marco de nuestra campaña de mayordomía, a la que hemos denominado Equipados para Servir. ¿Por qué el Señor nos equipó para servir? Hemos dicho que con la salvación que el Señor trajo a nuestra vida, también trajo capacidades especiales para servir. Dios no solo tiene en su proyecto darnos una vida eterna, que hace la diferencia en el acá, o darnos una vida eterna en el cielo, sino que también nos da capacidades para una vida útil, significativa en esta vida, Muchas cosas del cristianismo preocupan en estos días, y siempre el cristianismo ha tenido cosas preocupantes, y esas cosas son las que nos permiten estar muy atentos, muy pendientes, para determinar de tiempo en tiempo si estamos siendo fieles a la palabra del Señor, si estamos siendo la iglesia que el Señor quiere que seamos en cada generación. Entre las cosas que llaman mi atención del cristianismo de este tiempo son algunos énfasis que me parecen desproporcionados y malsanos. Hoy, por ejemplo, muchos ponen el énfasis en animar a las personas para que sean prósperas, para que tengan muchos bienes, y poco o nada se habla de los principios que deben regir la vida de un mayordomo de Dios. No solo tener cosas, muchas, sino ser fieles en la administración de esos bienes que Dios nos da. Se pone el énfasis también en la vida de placer, en la vida de disfrute, y poco se enseña a la gente a cómo ser fiel a Dios, incluso en los sufrimientos de la vida.
Se pone mucho énfasis en este tiempo de cómo disfrutar yo, de cómo pasarla bien, pero poco se habla acerca de cómo se debe servir a los demás compartiendo lo que Dios nos ha dado. Se pone el énfasis también en una vida sin sufrimientos, sin enfermedades. Y ciertamente Dios nos ayuda en medio del sufrimiento. También Dios tiene poder para quitar las enfermedades, pero poco se habla acerca de cómo mantener la fe en el Señor a pesar de las adversidades de esta vida. Entonces, cuando usted analiza el énfasis de muchas predicaciones, de muchas enseñanzas, de muchas teologías, por ahí se da cuenta que es una teología ensimismada, que hace que la gente sea más egoísta, poco solidaria, que anda buscando el placer nomás y no piensa que Dios quiere que en esta vida nosotros le sirvamos, podamos servirle a otros en el nombre de Él. Y eso incluye utilizar las capacidades que Dios nos ha dado. Hemos dicho que los dones espirituales son capacidades sobrenaturales. Es diferente a un talento natural. Todos los humanos han sido dotados por talentos naturales que sirven para el sustento, para el progreso de una sociedad, de una comunidad, pero el don espiritual solamente lo tienen los cristianos. Solo los creyentes tienen dones espirituales. Es como decir que es el regalo que el Espíritu Santo trae a alguien por su nuevo nacimiento en Cristo. Y esos dones espirituales funcionan nomás en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Sirven para traer gloria al Señor, edificación al cuerpo de Cristo y bendición a otros en su nombre. La pregunta que quiero proponer en el tema que he titulado Descubra y dedique sus dones espirituales es la siguiente. ¿Por qué tantos cristianos pasan tanto tiempo sin descubrir cuáles son sus dones espirituales y más, sin dedicarlos para servir al Señor? Romanos 12, 1 al 4 dice: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, sigamos leyendo hasta el 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. ¿Por qué se pasa tanto tiempo sin descubrir qué capacidad espiritual tengo y más sin dedicarlo al Señor? Propongo esto como respuesta. En primer lugar, eso es cuestión de consagración. Es cuestión de consagración. Pablo dice que por la misericordia que Dios nos ha expresado en Cristo, la respuesta que corresponde es que yo me presente a Dios como un sacrificio, ¿cómo? Un sacrificio vivo. En una palabra, Pablo está diciendo, la única respuesta válida al sacrificio de Cristo es consagrarse al Señor. ¿Y qué es la consagración? La consagración es la dedicación de todo lo que somos. Hermanos, yo me temo que muchos cristianos no están ejecutando la función que Dios les dio en su cuerpo. No están ejerciendo el don y el ministerio que Dios les ha dado por la sencilla razón de que no se han determinado a dedicar completamente sus vidas al Señor. Se puede pasar mucho tiempo viviendo a medias la vida cristiana. Pero Pablo habla de un sacrificio completo. Los animales en el sistema sacrificial del Antiguo Testamento se tomaban y se presentaba todo, no se dejaba nada, no se le quitaban los cascos, ni se le quitaba el rabo, ni se le quitaba una oreja, todo era consumido como holocausto en el altar. La diferencia del sacrificio cristiano al sacrificio cruento del Antiguo Testamento es que hoy nosotros no nos presentamos muertos, si acaso muertos al pecado, pero nos presentamos vivos con toda la vida del Señor. Cuando un cristiano se dedica al Señor, verá cómo pronto va a descubrir los dones que Dios le ha dado. Dios toma las palabras de consagración en serio. Yo no sé por qué,
y creo que de diferentes maneras, pero llega un momento en la vida cristiana de uno que usted tiene que decidir en seguir viviendo a medias o consagrarse completamente al Señor. Yo recuerdo, a propósito de la época del año, y los hermanos de la primera iglesia bautista de Calabozo sabían, Richard estaba muy bien enero, febrero, marzo, así está bien como hasta agosto. En agosto arrancaban las gaitas, agosto, septiembre. El hermano Richard se perdía y el hermano Richard repuntaba nuevamente en enero. Las gaitas no son malas, yo las canto, yo formé parte del grupo de gaitas y amo la música venezolana, y el problema no está en la gaita. El problema es que utilizaba como excusa esas épocas del año para yo apartarme del Señor, y aunque no me entregaba a placeres y avisos ni nada, yo sí descuidaba mi caminar con el Señor. Un día decidí no utilizar como excusa ninguna temporada del año y dedicarme al Señor. Y llega un momento bendito que es como iluminador, es como revelador, en que usted dice: yo voy a consagrarme definitivamente al Señor. Todo lo que soy, quiero consagrarle al Señor mi pensar, mi sentir, mi cuerpo, mis dones, mi familia, mi esposa, mi esposo, mi trabajo, mis posesiones, la presento delante del Señor en consagración. Entonces, estamos hablando de una cuestión de consagración. Presentarse a Dios como un sacrificio vivo implica decirle: Señor, esa capacidad que tú me diste, yo la dedico en tus manos. Vamos a ver otra respuesta según Romanos 12 en adelante. Podemos aprender aquí que también es cuestión de mayordomía. ¿En qué sentido? Cuando usted se presenta como un sacrificio vivo a Dios, el Señor va a cambiar su manera de pensar. Usted va a pensar diferente, usted no va a pensar como el mundo. En el mundo la gente se piensa dueña de las cosas. Y yo tengo esto y yo tengo lo otro. La mentalidad de mayordomo dice: yo no soy dueño de nada. El Señor es dueño de todo. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él sopló aliento de vida, y aquella masa de barro llegó a ser un ser viviente. Y desde entonces el Señor es quien nos da la fe, nos da el aliento, nos da la salud, nos da el cuerpo, nos da la provisión. Mentalidad de mayordomo implica reconocer que todo es de Él, incluso mis dones. Entonces, un mayordomo, cuando consagra sus talentos, no es que está poniendo en las manos de Dios algo. Escucha bien. El mayordomo está quitando las manos de algo que es de Dios y permite que Dios lo use. En estos días, puse en la página de Facebook de la iglesia un pensamiento. Puse la cabeza de un violín como imagen y dije: sácale música a tus dones y talentos, ponte en las manos del maestro. Solo en las manos del maestro nuestras capacidades pueden dar un color y un brillo especial. El maestro es el creador, es el redentor. Cuando usted se pone en las manos del Señor, usted es simplemente un administrador, un instrumento en sus manos. El administrador no es dueño de nada. Pero ¿cómo así, hermano? Si yo lo compré, Dios le dio salud, inteligencia y dinero para comprarlo. El administrador no es dueño de nada, solamente es un mayordomo de Dios circunstancial. Llegará el tiempo, por cierto, en que tendremos que presentarnos ante ¿quién? Ante Dios, para darle cuenta al Señor. Me han escuchado varias veces, me han escuchado aquí varias campañas de mayordomía, y siempre hay que refrescar este pensamiento. Yo no sé cómo se va a hacer el Señor para con tantos seres humanos pedirle cuenta a cada uno. Pero lo que sí sé es que la palabra del Señor dice que al final estaremos frente a Él. Al que le dio tantos talentos le va a preguntar: ¿usted qué hizo con esos talentos? Al que le dio tantos talentos le va a preguntar también. Y todos tendremos que dar cuenta al Señor por los talentos, por los dones, por la vida, por las capacidades, por los bienes, por las posesiones, por la profesión, por la familia, por todo. Entonces es cuestión de mayordomía. Los dones no son míos. Los dones los dio el Señor con una función, y cuando yo no reconozco los dones y no los activo, yo estoy siendo un mal mayordomo. Yo los estoy, ¿qué? Como dice la parábola, ¿qué estoy haciendo con ese don? Estoy enterrando. ¿Y cuánto don enterrado? Vale la pena quitarle el polvo a ese don. El mayordomo no esconde las cosas, sino que las usa conforme al propósito del amo, porque tarde o temprano el amo le va a pedir cuenta. Vamos a seguir respondiendo. He dicho entonces que es cuestión de ¿qué? De consagración. Quien se compromete a consagrarse pronto se va a sorprender de las cosas que Dios hace en su vida y a través de su vida. Es cuestión, en segundo lugar, de mayordomía, tener mente de mayordomía, no conformarse a la mente de amo de este siglo, sino transformarse por una mentalidad de mayordomo. Y en tercer lugar, es cuestión de membresía. Pablo enseña aquí
cerca de estos versículos de consagración hay un compromiso, porque dice: de manera que nosotros, siendo muchos miembros, somos ¿qué? Un cuerpo en ¿qué? En Cristo. Voy a proponer esto. Muchos cristianos no han descubierto y menos dedicado las capacidades que Dios les ha dado, sencillamente porque no tienen sentido de pertenencia. Hay que sentir y valorar ser parte de un cuerpo. Uno no puede pasar la vida por ahí como un brazo tirado, ni puede usted pasar la vida como una oreja tirada por allá. Usted tiene que comprometerse con una iglesia local. Si no le parece que sea esta, está muy bien, puede buscar otra, de veras, pero usted tiene que comprometerse con una iglesia local. Y ahí está el problema: no tenemos sentido de pertenencia. Como dije en el primer culto, lo digo ahora nuevamente: no podemos ser cristianos tucucitos, que andamos por allí bien rapidito siempre, pero picoteando de flor en flor y aquí, allá, ya no. Usted tiene que discernir en qué cuerpo el Señor le insertó para ser miembro de esa iglesia. ¿Por qué? Porque los dones espirituales no salen a flote si no es cuando uno está en el cuerpo. Una mano sola, ¿para qué sirve? Lanzada por allá. Pero cuando usted toma los miembros, cada miembro en su lugar, unido al cuerpo, comprometido con el cuerpo, un sentido de pertenencia, usted va a ver que la función se ejercita. Entonces es cuestión de membresía, de sentido de compromiso. Hay que orar mucho, hermanos. Hay que orar mucho. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere usarnos de alguna manera particular en un cuerpo. Y una oración muy buena es decir: Señor, ayúdame a discernir cuál es la congregación donde tú quieras que yo dé y que yo reciba. Que yo dé y que yo reciba. Donde yo pueda activarme con otro hermano y hacer mi función. Porque en el cuerpo los miembros se deben los unos a los otros. Todos nos debemos a Cristo, que es la cabeza, pero los miembros nos debemos unos a otros. Cuando yo no me inserto al cuerpo, yo le estoy limitando ¿a quién? Le estoy impidiendo a los otros miembros, le estoy impidiendo que ellos sean bendecidos, pero también yo me estoy impidiendo a mí mismo la bendición. Yo nunca he escuchado a una boca reclamándole a la mano que ella le lleva la comida. Y tampoco tiene sentido que los dientes se pongan bravos y muerdan a la boca porque me dio comida y la está triturando. Lo natural del cuerpo es que los miembros entre sí se afirmen y se integren. Tenemos que elevar el sentido de pertenencia a un cuerpo. Lo he dicho en clase de doctrina, lo he dicho en reuniones de asuntos para recibir nuevos miembros, y lo quiero decir para terminar este punto. Nosotros tenemos que tener gran respeto por la iglesia local donde el Señor nos puso. Y a esa iglesia local le debemos respeto, y con ella celebrar sus momentos buenos, sus momentos de gozo, de alegría. Y habrá también, como en todo cuerpo, así ocurre en las empresas, así ocurre en la escuela, ocurre en los matrimonios, ocurre en la familia. En la iglesia también hay veces que pasamos momentos incómodos, pero el cuerpo merece respeto. Y con esto llamo la atención, pues, así que llegamos y hacemos el procedimiento y nos hacemos miembros, y ocurre que muchos, sin son ni ton, sin decirle nada absolutamente a nadie, que uno sí, si así lo hacen en la escuela, en el trabajo, en los clubes donde están, se van, no dicen nada a nadie, y uno no tiene manera de saber qué ha pasado. Hermano, creo que el sentido de respetar el cuerpo implica tener esa capacidad de honrar la comunidad donde Dios me insertó en todos los momentos de su vida y misión. He dicho que esto de descubrir y dedicar es cuestión de ¿qué? De consagración. Hermano, no se puede en carnalidad descubrir el don, se lo aseguro. Quien anda en pecado jamás va a saber qué le dio Dios para usar. Se lo aseguro. Quien le dice: Señor, soy pecador y sé que no tengo una que otra cosa, pero yo quiero consagrarme, ayúdame, usted va a comenzar a sorprenderse de lo que Dios va a hacer. En segundo lugar, es cuestión de ¿qué? Tener mentalidad de mayordomo, no de dueño. Eso no es mío, yo lo pongo en tus manos. En tercer lugar, es cuestión de ¿qué? De membresía, de tener sentido de pertenencia de un cuerpo. El cuerpo donde Dios me insertó, yo quiero honrarlo, voy a dar y recibir con mis capacidades en esta iglesia local. Finalmente, es cuestión de confirmación. Y quiero presentar algunos criterios finales que pueden ayudarnos a nosotros a confirmar cuando Dios me ha dado tal o cual don. En primer lugar, el primer criterio es el criterio del gozo. El criterio del gozo.
usted va a tener un sentido de plenitud. Cuando alguien está en el ambiente que Dios le puso, en el ministerio que Dios le puso, y usando la capacidad que Dios le puso, ¿sabe lo que va a pasar? Se va a sentir como pez en el agua. ¿Y cómo es un pez en el agua? Alegre, saltando, vivo. Diríamos, alegre, sí. Un indicador de que usted está usando lo que Dios le dio de manera adecuada es el sentido de gozo. Pero ojo, no seamos románticos. Quien se dedica al Señor y le sirve con su don, no piense que no va a haber momentos difíciles. No va a haber momentos de dificultad, de adversidad, de contrariedad y hasta de molestia y de incomodidades. Nada más incómodo que la cruz. Y era parte de la voluntad de Dios para Cristo, y Él estuvo en el lugar adecuado, allí en el Calvario, en el Gólgota. Estar en el lugar y ejerciendo el don de manera adecuada no nos exime de adversidad, pero el gozo que nos hace sentir el Señor, ¿qué pasa? Es tan grande, hermano, que no hay dinero que lo pague. Sentirte en las manos del Señor haciendo lo que Él te pide que haga, eso no tiene precio. Por ahí se parece, ¿no? Como que le estoy quitando la propaganda a alguien que no tiene precio. Comprarse tal cosa, no sé cuánto, hacer tal cosa, no sé cuánto, pero no sé qué otra cosa, dice, eso no tiene precio. Pero no tiene precio el gozo que uno siente cuando uno sirve al Señor. Dice el himno, soy feliz en el servicio del Señor. Cuán alegre yo me siento al servir al Salvador. Y eso puede ser un servicio constante, puede ser un servicio corto. No importa el tiempo que dure el servicio, lo importante es que usted pueda experimentar gozo al ejercerlo para el Señor. Entonces, el primer criterio es el criterio del gozo. Vamos a ver un segundo criterio, un segundo indicador, que tiene que ver con la animación o la confirmación, la afirmación. ¿Qué significa eso? Por los resultados de su servicio, la gente se va a sentir edificada. Dicho de otro modo, una manera de saber que alguien tiene el don de predicar es que otro tiene el don de ser bendecido. Pero alguien puede decir, yo tengo el don de predicar, pero ninguno de mis hermanos tiene el don de escuchar ni de edificarse. Eso como que compromete un poco. La afirmación tiene que ver con que cuando un hermano utiliza lo que Dios le dio, ¿qué pasa? Es edificado a otro hermano, y el hermano va y lo reconoce y dice, hermano, gracias. Gracias por bendecir mi vida con esa lección. Gracias por ministrarme con esa dirección. Gracias por ministrarme con ese ministerio, con ese consejo, con esa exhortación, con esa palabra, con ese mensaje, con tu liderazgo. Mi vida ha sido bendecida con tu liderazgo. Entonces los miembros se afirman. Un tercer criterio tiene que ver con el criterio de la capacitación, de la formación constante. Cuando alguien tiene un don, se va a estar preparando constantemente. Se va a estar formando, estará estudiando. Mire, el cantante tiene que estar todo el tiempo estudiando, ensayando, practicando. No estoy hablando sencillamente de formación o capacitación formal, valga la redundancia, sino la preparación constante. Un músico tiene que estudiar para ejercer bien su instrumento, para ejecutarlo bien. Se ha dicho por allí que el asunto de un buen ejecutante es 99% de transpiración y 1% de inspiración. Es decir, que hay que sudar, hay que practicar. Ayer, porque mis hijos tomaron voluntariamente, mira papá, sí nos vamos a comprometer con el cuarto. Por dentro me hizo un frescor, porque yo decía, bueno, pues si ellos no quieren, yo los animo, pero yo creo que salga de ellos y que se comprometan. Yo sé, concha, el cuatro como que se va a quedar conmigo y con los serranos de calabozo. Pero la nueva generación, yo anhelo que esta nueva generación agarre el cuatro y siga tocando cuatro. Se van a comprometer, le digo, bueno, hay que trabajar. Porque yo recuerdo que cuando comencé a tocar el cuatro, y algunos han escuchado esta anécdota varias veces, quién sabe cuántas otras veces la tengan que escuchar. Yo agarraba mi cuatro, llegaba de la escuela, llegaba del liceo y lo primero que agarraba era el cuatro. Me metía allá debajo de un palo de mango. Mi mamá decía, muchacho, anda a verte para allá con ese cuatro, ringui, chanqui, ya lo tienes a uno, no sé qué cosa. Pero yo trabajé mucho cuando era un niño, cuando era un adolescente. Ahora todo el mundo quiere que me toque el cuatro. Encántate esto, hermano, encántate aquello. Nadie pagaba medio por mí cuando comencé a trabajar el cuatro. Pero tuve que trabajar muy duro con el cuatro para que medio sonara como suena ahorita. Hermano, las cosas que valen la pena no se hacen sin trabajo. El maestro de escuela dominical tiene que prepararse bien. Un predicador tiene que estudiar
El que tenga un don no me dice, ya tengo el don, qué maravilla. No, usted es descuidado si no sigue estudiando, si no se sigue formando, si no sigue perfeccionando el talento y sigue perfeccionando el don. Si preocupa que algunos no lo han descubierto y no lo han dedicado, preocupa también que algunos no lo están perfeccionando. No se conforme usted con saber cuál es. Usted tiene que estarlo ejercitando, perfeccionando constantemente para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los indicadores que hemos visto para confirmar? 1, gozo. A pesar de los momentos difíciles, al servir al Señor con eso. Número 2, ¿cómo? Afirmación. Usted siente que el hermano le afirma por la bendición que usted está trayendo al cuerpo. Número 3, capacitación, formación constante. Y número 4, cuestión de iluminación. El Espíritu Santo, la palabra de Dios y la misma iglesia van a iluminarle a usted para que lo descubra. Sí, hermano, el Espíritu está listo para decir, hermano, usted tiene el don de la enseñanza. Usted tiene el don de la profecía en tanto predicación. Usted tiene el don de la exhortación. Usted tiene el don de liderazgo. Tú tienes el don de dar. Lamentablemente algunos hermanos no han estado en la campaña, pero en la campaña hemos descrito todos los dones, los hemos explicado. Y hemos visto también sus distorsiones. Y hemos visto también la necesidad de usarlo en diversidad. Hermanos, dijimos, por ejemplo, el domingo pasado, que hay dones que son de enseñanza y liderazgo. Hay otros dones que tienen que ver con ministerio, con servicio, con compasión. Y hay dones que tienen que ver con poder, con milagros y con señales. Y todos estos dones tienen que someterse al Espíritu Santo. Nunca tienen que usarse para la gloria de hombre alguno. Nunca tienen que utilizarse para espectáculo y desorden. El Espíritu de Dios no es un espíritu de desorden. Nunca tienen que utilizarse para traer pleitesía o beneficio, como que si los dones espirituales no son juguetes. Los dones espirituales son herramientas de trabajo y de servicio al Señor. Y jamás un don va a ser algo en contra de la Biblia. Mucho cuidado con el desenfreno que tenemos en este tiempo. Hermanos, qué impresionante la malformación de cristianos. Mira, religiosidades difusas. Hay cristianos que están siendo enfermados, hermanos, en su fe, con unas teologías malsanas que exaltan al hombre, que exaltan a la riqueza, que exaltan la prosperidad, pero que no fundamentan a la gente en la Biblia, no exaltan a Cristo, no elevan el Evangelio, no elevan el reino de Dios. Es mi responsabilidad decirle, cuidado, hermanos, con todo lo que se lee, con todo lo que se escucha, con todo lo que se mira por televisión. Cristianos enfermos. Lo escuché el fin de semana, pero ya lo había leído y ya lo había escuchado. Cristianos que están, por ejemplo, agarrando sal y lanzando en los sitios, en los carros y en las casas, como para que exista un tipo de protección. Hermano, eso es brujería, eso es animismo, eso no es evangelio, eso no es vida cristiana. Mucho cuidado, hermano. Lea la Biblia, estudie la Biblia. No se deje usted llevar por esa cantidad de cosas que están enfermando a la gente, destruyendo vida, destruyendo fe y destruyendo cosas. El Evangelio no enseña eso. El Evangelio nos enseña a Cristo, a amar a Cristo, a imitar a Cristo, a servir a Cristo, a vivir en los valores del reino, a servir a la gente. No a estar buscando puro dinero yo y prosperidad yo y hacer de la persona, porque ahora la cosa se volteó. Ahora resulta que Dios es el esclavo y los cristianos son los amos que declaran y mandan a Dios a hacer las cosas. Eso no tiene sentido. Dios es soberano y Dios no va a actuar porque usted riegue sal. Dios no va a actuar porque usted se embarace de una palabra y un pensamiento. Dios no va a actuar porque usted le dé orden y lo declare. Dios es soberano. Lo vimos en Apocalipsis, sentado en el trono. ¿Quién de las criaturas le va a dar orden a Dios para que haga una y tal cosa? Y más para una vida individual, y más para una vida personal, de puro individualismo, de puro egoísmo y puro centrar las cosas en el materialismo. ¿Dónde está Dios pintado de esa manera? No lo vemos. Y como no lo vemos, yo no lo veo, no está, no lo predico así, no lo enseño así, no lo adoramos así. ¿Quiere otro grupo?
¿Quiere otra prédica? ¿Quiere otra clase de vida? Tiene libertad de buscarla. Pero el Evangelio no presta a un Dios sumiso a los caprichos antojadizos de los que andan buscando sencillamente centrarse en ellos para nunca enfermarse, para no tener problemas y tener dinero. Vaya a un grupo o vaya a consulta otra cosa. Pero ese Dios, el Dios de la Biblia, no es un Dios así. Es un Dios que merece gloria, honra y respeto. Amén. Que hay que honrar conforme a su palabra. Regreso al punto. Gloria a Dios. En decir, cuestión de consagración, cuestión de mayordomía,